Ahí está grabando. Bueno, entonces vamos a ver, ya vimos los métodos de obtención, las propiedades de lo que es las aminas, y ahora vamos a ver la reactividad. Bueno, las aminas se pueden comportar como nucleófilo, pero también se pueden comportar como base. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se comportan como base es que pueden aceptar un protón hidrógeno. Como vemos en la primera reacción, tenemos acá la amina, en este caso están mostrando una amina primaria, comportándose como una base. ¿Por qué? Porque está aceptando un protón hidrógeno. Entonces, obtenemos lo que es el ácido conjugado o una amina cuaternaria, así que la conocemos así. Entonces, cuando acepta un protón hidrógeno, se está comportando como base. Y también se puede comportar como nucleófilo. ¿Cuándo se comporta como un nucleófilo? Cuando se genera un enlace entre el nitrógeno de la amina y un carbono. Por ejemplo acá, con el halogenuro de metilo, donde el halógeno, ¿se acuerdan que se atrae los electrones? Por lo tanto, este grupo metilo queda como un electrófilo, ¿sí? Tiene déficit de electrones. El nitrógeno tiene este par de electrones sin compartir, y es el que aporta ese par de electrones para formar el enlace nitrógeno-carbono. Por lo tanto, la amina se comporta como un nucleófilo atacando al electrófilo este del metilo, formando acá un enlace nitrógeno-carbono. Entonces, ahí dice, se forma un enlace nitrógeno-carbono. Entonces, en este tipo de reacciones es que se está comportando como un nucleófilo. No me da bolilla, hermano. Ahí está. Bueno, la aplicación de la reacción de alquilación, que es la última que acabamos de ver, se ve seriamente limitada, esto lo vimos en la clase anterior, por la dificultad de obtener una reacción en la etapa de monoalquilación. ¿Se acuerda que teníamos la amina o arrancábamos con el amoníaco? La hacíamos reaccionar con los fenuralquilos y esto seguía la alquilación hasta la sal, hasta llegar a una amina cuaternaria. Entonces el tema era detener esa reacción en la monoalquilación. Entonces, algunas moléculas de aminas reaccionan unas, dos y hasta 3 veces produciendo la sal de tetralquilamonio, que es lo que estábamos diciendo. El resultado de la reacción es la formación de una mezcla compleja de aminas, ¿sí? Porque se obtienen aminas primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Esto ya lo vimos el otro día. Comportamiento como base, dice acá. Formación de sales de amonio. Bueno, como base decíamos que era cuando esta base aceptaba un protón hidrógeno. Entonces las aminas se protonan en medios ácidos formando sales de amonio. Recuerden que reaccionaban con ácidos carboxílicos y con ácidos inorgánicos acuosos, diluidos. Entonces acá tenemos el amoníaco con el cloruro de hidrógeno, el ácido clorhídrico en realidad, y obtenemos el cloruro de amonio. Después tenemos una amina primaria, que es la metilamina, otra vez con ácido clorhídrico, y obtenemos el cloruro de metilamonio. Después con una amina secundaria en este caso, con el ácido clorhídrico, obtenemos el cloruro de dimetilamonio. ¿Sí? Siempre estamos... Profe, Sí. disculpe, no se ve las reacciones, se ve el Ah, título. debe ser malo, a ver, esperemos a que, porque dice que está siendo pausada la... A ver, ¿por qué? Me está avisando. Debe estar malo internet, a ver si... Me dice algo. Lo voy a dejar de compartir y lo vuelvo a compartir. A ver si puedo. Vamos a pararlo y vamos a volver a compartir. Me salió un cartel amarillo que estaba pausado. Díganme si ahora se ve. ¿Lo ven ahora? Hizo que apagué la cámara. ¿Se está viendo ahora, chicos y chicas? Sí, ahora sí. Buenísimo, gracias. Entonces estábamos diciendo que acá donde se comporta como una base que acepta un protón hidrógeno, vemos la primera reacción del amoníaco con el ácido, donde obtenemos el cloruro de amonio,
la amina primaria con el ácido, donde obtenemos el cloruro de metilamonio, y con una amina secundaria, que es la última reacción con el ácido, obtenemos el cloruro de dimetilamonio. ¿Ven? Y nos muestran los pKa de acidez. Por lo tanto, vemos cómo a medida que tenemos estos grupos metilos acá, en el primero el metilo, después el dimetil, si el pKa aumenta, el pKb disminuye, por lo tanto va a ser más básico. Bueno, y también tenemos el comportamiento como nucleófilo. Entonces, cuando decimos comportamiento como base, es cuando acepta el protón hidrógeno y es cuando generamos la formación de sales. Ahora, cuando tiene un comportamiento como nucleófilo, las reacciones más importantes de las aminas se producen en su comportamiento como nucleófilo, dice, actuando con electrófilos, que lo vimos recién cuando se unía al carbono de metilo. Tenemos la sustitución nucleofílica con haluros alquilos, que ya lo vimos, después la adición nucleofílica con aldehídos y cetona, esto también lo hemos visto el otro día, sustitución nucleofílica acílica con derivados de ácidos carboxílicos y sulfónicos. ¿Qué quiere decir esto? Acá tenemos los ejemplos. Tenemos en este caso nos muestra una amina primaria, que reacciona con el halogenuro de alquilo, obtenemos una amina secundaria. La segunda, que dice adición nucleofílica con aldehídos y cetona, nos está mostrando en el segundo caso un aldehído que reacciona con la amina, y llegamos a una amina que también es hidroxilada, que después pasa a posteriores reacciones. Cuando hacemos una eliminación en este compuesto, lo que se producía eran las iminas, ¿sí? El doble enlace carbono-nitrógeno, eliminando ese oxidrilo y el hidrógeno de acá abajo, obteníamos las iminas y las posteriores reacciones que pueden sufrir las iminas. Y después, con un cloruro de ácido, como es en la última reacción, obteníamos lo que es, en este caso, una amida, monosustituida en este caso. Entonces, cuando dice sustitución nucleofílica acílica con derivados de ácidos carboxílicos, es el último ejemplo que nos está mostrando. Cuando reacciona con un acilo. Bueno, reacciones de alquilaminas. Bueno, no son muchas, veremos. Tenemos acá la propilamina, donde la hacemos reaccionar con una acetona o aldehído, con un carbonilo, y es los que mostrábamos recién, que llegábamos a la imina, lo que se da acá a la derecha, la N-propil etanimina, y después esto puede sufrir este compuesto distintas reacciones y obtener distintos productos. Después que la amina reaccione con el cloruro de benzensulfonilo, ¿sí? Obteniendo el N-propil, que está para este lado, N-propil benzensulfonamida. Después, cuando una amina reacciona con ácido nitroso, se genera una oxidación y obtenemos el alcohol respectivo liberando el nitrógeno molecular. Cuando después esta amina también reacciona con el cloruro de ácido, que es lo que acabamos de recién hacer, o con un ácido acético, por ejemplo, está mostrando, perdón, un anhidrio acético, obtenemos la amida respectiva. En este caso, la N-propilacetamida. Bueno, acá ya se nos complicó un poquito más. Recién vimos las reacciones de las alquilaminas, ahora las reacciones de las aril-aminas primarias. Partiendo de la anilina, que es la que está acá arriba, con lo mismo de recién, con un cloruro de acilo o con anhidro acético, vamos a llegar a lo que es una amida. Si lo hacemos reaccionar también una amina con un aldehído o una acetona, obteníamos una imina. Por otro lado, con el halogenuro de alquilo, obtenemos una amina sustituida, digamos. Si era primaria, pasábamos a una secundaria, por ejemplo. Después, cuando bromamos la anilina, esta es una reacción bastante específica, la vamos a ver después. Cuando hacemos la bromación de un benceno que tenga el compuesto amino, este compuesto amino en el anillo lo vuelve muy activo, muy activante, que es lo que hace que entre un bromo, o sea, entran 3 bromos, un bromo en cada posición orto y en la posición para, ¿sí? Queda un tribromado.
Si lo bromamos a la anilina no vamos a obtener un monobromo anilina, ¿sí? Entra directamente en los tres lugares, o sea, los dos posición orto y la posición para respecto al amino. Esto se da cuando bromamos la anilina, porque ese grupo amino es muy activante. La otra reacción, y donde obtenemos un compuesto que es muy interesante y muy importante, es cuando a la anilina la hacemos reaccionar con ácido nitroso, o nitrito de sodio también puede ser, y ácido clorhídrico. ¿Qué es lo que se obtiene? Un halogenuro, en este caso es cloruro, porque actúa con el cloruro de hidrógeno, cloruro de benzen-diazonio. Esto es una sal de diazonio. Si por él han escuchado, estas son las famosas sales de diazonio, donde el anillo tiene un nitrógeno unido a otro nitrógeno que están con un triple enlace con una carga positiva, que ese sería el catión de la sal. Esta sal de diazonio, cuando la hacemos reaccionar con ácido hipofosforoso, eliminamos ese compuesto nitrogenado, llegando nuevamente al benceno. La otra reacción es que podemos, con nitrito de sodio, siempre lo que se hace es sustituir ese grupo, ese nitrógeno, esos nitrógenos que son dos, cuando es con nitrito de sodio llegamos al nitrobenceno. Después para obtener, por ejemplo, el cianobenceno con el cianuro de cromo, cromo más 1, obtenemos ese compuesto. Sí, se sustituye ese nitro. No nitro, sino ese nitrógeno, perdón, esos dos nitrógenos. Cuando lo hacemos reaccionar con agua, llegamos a fenoles. Cuando lo hacemos reaccionar con yoduro de potasio, llegamos a lo que es el yoduro de fenilo. Con el cloruro de cobre, llegamos al cloruro de fenilo, o al clorobenceno, y con el ácido, este es el tetrafluoruro de hidrógeno y boro, llegamos a lo que es sustituimos esa sal, o sea, el diazonio que tenemos acá, de los dos nitrógenos, por el fluoruro. Entonces ven que con la sal de diazonio, cuando hemos llegado a la sal de diazonio, se nos abre un abanico de compuestos posibles de obtener, que de otra manera, si no pasamos por la sal de diazonio, no lo podíamos obtener antes. O sea, directamente desde el benceno. Bien, acá está, entonces son reacciones con pérdida del nitrógeno, que lo estábamos diciendo. Y ahora tenemos reacciones de las aminas con ácido nitroso. Bueno, dice, se denomina nitrosación a la reacción de las aminas con el ácido nitroso. El ácido nitroso se sintetiza in situ con nitrito de sódico y un ácido, y en el mismo medio se protona y se obtiene el ion nitrosonio. Miren, tenemos acá, en un principio el ácido nitroso, ¿sí?, que en un medio ácido se protona, que es lo que pasa acá, ¿sí?, queda cargado positivamente este ácido nitroso. Posteriormente, tenemos acá una reacción reversible. Este par de electrones se va con el oxígeno, generando la molécula de agua, y el ion nitrosonio, que tiene una carga positiva, ¿sí? Es un catión, y tiene acá estas estructuras resonantes, ¿ven? Puede pasar que tengamos un doble enlace, donde la carga positiva queda sobre el nitrógeno, o puede pasar que este par de electrones del oxígeno, que no están no enlazantes, pase a formar un triple enlace entre el nitrógeno y el oxígeno, quedando en este caso el oxígeno cargado positivamente. Dependiendo del tipo de la amina, la reacción da lugar a distintos productos con este ion. Si partimos una amina primaria, formamos sales de diazonio, que es lo que vimos recién, ¿sí? Dijimos que teníamos el anillo unido al nitrógeno con un triple enlace a otro nitrógeno y que queda cargado positivamente, que era la parte catiónica de la sal de diazonio. Las sales de alquil diazonio, en vez que sea un aril, tengamos un alquilo unido a este nitrógeno 2 con carga positiva, son inestables, pero las sales de areno diazonio se utilizan para la síntesis. Recién obtuvimos una sal
de benzendiazonio, ¿sí? Ahí nos referimos a esta arildiazonio, que después obteníamos un abanico de reacciones, por eso dice que se utilizan para síntesis, porque podemos obtener una gran cantidad de productos a partir de las sales de diazonio. Con aminas secundarias forman N-nitrosamina, ¿sí? Que es el compuesto que tenemos acá. Y acá no se produce el triple enlace entre el nitrógeno, sino que acá aparece un oxígeno con un doble enlace de nitrógeno, que se ha visto que estos productos ocasionan cáncer, por lo tanto ya no se están usando, digamos, no es conveniente a partir de aminas secundarias. Con aminas terciarias no hay reacción. Entonces, veamos acá las sales de arildiazonio, que son las que sí veíamos que eran estables y que nos servían para sintetizar otros productos. Bueno, se generan a partir de una amina primaria, ¿sí? A esta alanilina que vemos acá, se refiere a la amina primaria, aromática, que reacciona con el ácido nitroso, que decíamos que era con el ácido nitroso o nitrito de sodio. Entonces, ¿qué tenemos acá? Dice, a su vez, la amina primaria aromática se puede obtener por nitración del anillo aromático. Bueno, es lo que vemos acá, miren. Tenemos, en este caso es a partir de tolueno, pero puede ser a partir del benceno. Lo que primero se hace es la nitración, obteniendo el nitrobenceno, en este caso el nitrotolueno. Después hacemos una reducción, que puede ser con hierro o con estaño, en medio ácido. Y posterior en medio básico. Lo que hacemos entonces es una reducción, o sea, a partir de este grupo nitro obtenemos el grupo amino. Una vez que tenemos este grupo amino, hacemos la reacción con el nitrosonio que decíamos. Vamos a obtener en realidad ese. Entonces, con el nitrito de sodio y el cloruro de hidrógeno, llegamos a lo que es la sal de diazonio. ¿Ven? A ver este de acá. Tenemos el anillo bencénico, con un nitrógeno, el cual tiene otro nitrógeno mediante un triple enlace, quedando cargado positivamente. Entonces este es el cloruro de p-metil benzendiazonio. A ver si tenemos el nombre, bueno, no lo dice. Supongamos que no tuviéramos ese grupo metilo, es el cloruro de benzendiazonio. Al tener este grupo metilo en posición para, es el cloruro de p-metil benzendiazonio. Bueno, estas sales son estables en disoluciones acuosas a bajas temperaturas, entre 0 y 10 grados Celsius, y a temperaturas más altas ya se descomponen. Sus reacciones pueden ser divididas en dos grandes grupos, veamos cuáles son. Pueden ser con pérdida de dinitrógeno, que fueron todas esas reacciones que vimos recién, donde sustituíamos ese dinitrógeno por otro grupo o elemento, entonces mediante una sustitución nucleofílica, u otras reacciones es donde el nitrógeno se mantiene y se produce una reducción, o hay una copulación o acoplamiento que ya vamos a ver lo que es. Bueno, la reacción de Sandmeyer, que ya algo vimos, donde los cloruros, bromuros y cianuros cuprosos reaccionan con las sales de aril de azonio para formar cloruros, bromuros y cianuros de arilo. ¿Sí? Una vez que acá tenemos la sal de diazonio, que decíamos que con el cianuro cuproso, bromuro cuproso, cloruro cuproso, obteníamos el arilo respectivo, y además con liberación de nitrógeno molecular. Después, las sales de aril de azonio reaccionan con yoduro. Acá cuando queremos que se sustituya, que no sea el halógeno cloro o bromo, y queremos sustituir por el yodo, no es con cobre, sino, o sea, no es el yoduro cuproso como los otros halogenuros, sino que es el yoduro potásico. ¿Ven? Entonces tenemos, acá nos muestra toda la reacción de la amina, después obtenemos la sal de azonio, y ahora con el yoduro de potasio obtenemos el yodo unido acá al anillo bencénico. Si lo queremos hacer que el halógeno que ingrese al anillo sea el flúor, lo vamos a hacer con tetrafluor de boro e hidrógeno. Este es un ácido. Nos muestra acá el paso intermedio. En realidad nosotros lo que nos interesa
A ver, la primera parte que dice con nitrito de sodio y cloruro de hidrógeno es cuando obtenemos la sal de azonio. Posterior, con el reactivo de flúor, llegamos a este producto, pero a nosotros no nos interesa que nos muestren esto, sino que directamente ya coloquen calor, y obtengan el flúor unido al anillo. Después, reacciones de desaminación, veamos cuáles son. Dice, las sales de aril de azonio reaccionan con ácido hipofosforoso, que vimos recién, que era para de la sal de azonio llegar a lo que era el benceno, para dar lugar a productos en los que el grupo de azonio ha sido sustituido por el hidrógeno. Encuentra su utilidad en síntesis orgánica porque se puede introducir un grupo amino en el anillo aromático para orientar la Profe. entrada. ¿Sí? Se le cortó cuando empezó la diapositiva. Si podría empezarla de nuevo. ¿La diapositiva se ve? Sí, sí, se ve. Se cortó la voz nada más. Dale, gracias, debe ser en mi internet. Bueno, entonces decíamos que acá estábamos con reacción de desaminación. ¿Qué quiere decir? Estas sales de aril de azonio reaccionan con el ácido hipofosforoso, que lo vimos antes, para dar lugar al producto en el que el grupo diazonio ha sido sustituido por el hidrógeno. Era para llegar a un benceno no sustituido. Entonces encuentra su utilidad en síntesis orgánica porque se puede introducir un grupo amino en el anillo aromático para orientar la entrada de un electrófilo y luego eliminar ese grupo amino mediante la reacción de desaminación. ¿Qué quiere decir todo esto? Veamos acá un ejemplo. Queremos llegar al 3,5-dibromo-tolueno, que es el último que nos muestra acá. ¿Cómo haríamos si nosotros, recordemos que la orientación, si nosotros queremos bromar y tenemos el grupo metilo, orienta ortopara. No podríamos obtener el bromo en posición meta. Si tuviéramos el bromo y queremos alquilar, o sea que este grupo metilo ingrese al anillo, lo haríamos también en posición ortopara. No podríamos hacerlo ingresar en posición meta. Para eso es tan útil las sales de azonio. Entonces, ¿qué se hace? Tenemos acá. Tenemos la anilina, podemos hacer cualquiera de los dos. Podemos metilar y después que entre el grupo nitro, a ese grupo nitro lo reducimos y llegamos a la anilina. Una vez que llegamos a la anilina, podemos, la anilina y recuerden que orienta orto y para y que era muy reactiva, entonces entraba de una, digamos, en todas las posiciones orto y para. Acá entran dos bromos en posición orto y en para no porque ya está el grupo metilo. Una vez que ya hemos ingresado los dos bromos y que tenemos el grupo metilo, porque nos decía crear tolueno, este grupo amino, con el nitrito de sodio, cloruro de hidrógeno, obtenemos la sal de azonio. Una vez que hemos llegado a la sal de azonio correspondiente, con el ácido hipofosforoso, es que producíamos la eliminación del grupo de este nitrógeno, de estos dos nitrógenos, nitrógeno 2. Y llegamos, lo sustituíamos por un hidrógeno, ¿sí? Llegamos, digamos, a lo que es el benceno. O sea que este de acá lo hemos eliminado. A eso es lo que dice la reacción de desaminación. Entonces, si queremos eliminar la sal de azonio con hipofosforoso, llegamos al benceno si no tuviéramos otro sustituyente. El grupo amino fuertemente activador, que es lo que decíamos, cuando teníamos un grupo amino en el anillo bencénico, era muy activante y orientado en posición orto y par. Eso es lo que nos está diciendo acá. Y que mediante este paso por las sales de azonio, con el hipofosforoso lo eliminamos. Bueno, reacciones de reducción. Acá vamos a reducir este doble nitrógeno de esta sal de azonio. Entonces, nosotros estamos acá en la primera, vamos a llegar a una hidracina. ¿Se acuerdan que la hidracina era nitrógeno, hidrógeno 2, nitrógeno, hidrógeno 2? ¿Sí? Hay dos nitrógenos unidos por un simple enlace y cada uno tiene dos hidrógenos. Eso era una hidracina. Entonces, a partir de esta sal de azonio, acá estamos enfrente del cloruro de bencén de azonio, hacemos una reducción. En este caso nos muestra con el ácido clorhídrico y el cloruro de estañoso o con el sulfito de sodio. Llegamos a la reducción, ¿sí?, de esta sal.
Verán que sigue siendo una sal, pero está reducido el nitrógeno porque se le han introducido nitrógeno, o sea, se le han adicionado hidrógenos a ese triple enlace. Posterior reacción con una base, llegamos en este caso a lo que es la fenilhidracina, ¿sí? En la hidracina, un hidrógeno ha sido sustituido por un grupo fenilo, por eso es la fenilhidracina. Y estamos ante una reducción, por eso es una reacción de reducción. Otra reacción de reducción es cuando reducimos hasta aminas. A ver qué tenemos. A partir de la sal de diazonio, en presencia de ácido clorhídrico y estaño metálico, eso lo vimos cuando hacíamos obtención de aminas, una reducción de nitrocompuestos, ¿se acuerdan que era con esto? Con un estaño metálico y cloruro de hidrógeno. Bueno, acá también, a partir de una sal de diazonio con estos mismos reactivos, hacemos una reducción en esta sal de diazonio, llegando al, en este caso, la anilina, que es el amino compuesto. Bueno, lleguemos a esto que parecía tan raro, reacciones de copulación o acoplamiento, estos nombres. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, bajo condiciones adecuadas, las sales de diazonio reaccionan con compuestos aromáticos, con anillos activados. ¿Cómo van a ser activados esos anillos con los que van a reaccionar? Tienen que tener un grupo amino, o un grupo, tiene que ser un fenol, o sea que tiene que tener un oxidrilo el anillo, o pueden tener los dos, pero al menos uno de los dos tienes que tener. De esa manera, dan lugar a lo que son los azos compuestos. ¿Cuál es la fórmula? Miren, cuando nosotros teníamos acá aire, ¿sí? Es el anillo, y nitrógeno 2, ahora tiene del otro lado otro aromático. ¿Ven? Acá se ha generado una copulación. Y ya no estamos ante un triple enlace, estamos ante un doble enlace entre los nitrógenos. A ver qué nos muestra acá. Nos muestra la sal de diazonio reaccionando con un anillo bencénico, un aromático, y acá nos muestra el producto, que es lo que vimos arriba recién, el azo compuesto, o compuesto azo. Que generalmente tienen colores. Estos azos compuestos son coloreados. Veamos una reacción que se vea, porque lo de recién como que mucho no se ve. Tenemos acá un anillo aromático activado por un oxidrilo, y estamos acá en presencia de lo que es la sal de diazonio, que en la posición meta además tiene un bromo, pero en realidad lo que nos interesa es la sal de diazonio. La copulación es que se va a producir la unión entre este anillo y el otro anillo con el que está reaccionando, este nitrógeno, con el otro anillo con el que está reaccionando, que está activado, ¿dónde? En la posición para, a ver, este anillo está activado con el oxidrilo, en la posición para de ese oxidrilo, por ahí se va a unir con el nitrógeno de la sal de diazonio. ¿Qué es lo que vemos acá? ¿Ven? Tenemos el anillo con el oxidrilo, en posición para, queda unido el nitrógeno con el doble enlace. Entonces, acá estamos ante un azo compuesto. Este que tenemos, a ver acá, este anillo, nitrógeno doble enlace y anillo sin el bromo y sin oxidrilo se llama azo benceno. Por más que estemos diciendo un benceno, tenemos el doble enlace nitrógeno-nitrógeno y en cada uno de los nitrógenos un anillo bencénico. Eso se denomina azobenceno. Entonces ahora vamos a nombrar los sustituyentes. Alfabéticamente vamos a empezar primero por el bromo, y este va a ser el 1, el 2, el 3. En el 3 tenemos un bromo. Y en el otro anillo, en la posición 4, porque este va a ser el 1, 2, 3, 4, tenemos el oxidrilo, por eso es 4-hidroxi, azobenceno. O sea, en ese azobenceno, que era anillo, nitrógeno, nitrógeno, anillo, tenemos en un anillo un oxidrilo y en el otro anillo un bromo. Estamos indicando las posiciones. ¿Por qué le ponemos una coma al 4? Porque estamos indicando, diferenciando. El que tiene coma está en un anillo, el que no tiene coma está en el otro anillo. Después acá tenemos
Por ejemplo, otra vez, un anillo del metilfenol que está activado porque tiene un oxidrilo. El metilo no me da activación al anillo para generar esta copulación, pero sí me lo da el oxidrilo. Dijimos que siempre la unión era por la posición para de ese grupo activante, ¿cierto? La posición para está ocupada. Cuando esté ocupada esa posición para, la copulación se va a dar por la posición orto. Entonces vemos acá. Tenemos otra vez, veamos primero el reactivo, ¿sí? Lo vemos que está acá. En la posición orto del oxidrilo tenemos el azo, el fenilazo se llama. A ver, cuando tenemos todo este compuesto acá, dijimos que se llamaba azobenceno. Ahora si lo queremos nombrar como un sustituyente, todo este que está acá, toda esta partecita, un sustituyente de este anillo, se llama fenilazo. Entonces, veamos los nombres. Es el 2-hidroxi, 5-metil, azobenceno porque está nombrando todo esto junto. Ahora, si no podemos decir que es el fenol, que en la posición 2 tiene un fenilazo y que en la posición 4 tiene un metil. Entonces vamos a decir 2-fenilazo, 4-metil-fenol. ¿Se entiende? Son horribles los nombres, pero bueno, ahora lo vamos a ir practicando. Usualmente la sustitución ocurre en posición para, con respecto al grupo activante, pero si esa posición está ocupada, va a la posición orto, que es lo que acabamos de ver en esta última reacción. El anillo aromático que experimenta el ataque ion diazonio debe tener entonces sustituyentes electrodonantes fuertes, que ya lo dijimos, que era un grupo nitro, o un grupo amino, que ese grupo amino puede estar sustituido. Entonces, cuando esté, ahora vamos a ir a lo que es el medio. El medio es muy importante, porque si nosotros necesitamos que el acoplamiento se produzca en posición para respecto a los hidrilos, necesitamos que el medio sea un medio básico. Si necesitamos que el acoplamiento o copulación se produzca en posición para del grupo amino, necesitamos un medio ácido. Eso lo tienen que diferenciarlo. Si el activante es un oxidrilo, va a ser un medio básico. Si el activante es un grupo amino, va a ser un medio ácido. Entonces, acá tenemos otra vez la sal de azonio con un fenol en posición para que da el acoplamiento. Acá tenemos el otro nombre que les decía recién, ¿ves? Lo nombra como fenol a este, y en la posición para tenemos este que es el fenilazo, todo este sustituyente. Decíamos que estos azocompuestos suelen tener colores, tienen colores. Por ejemplo, este es color naranja, el P-fenilazo fenol. Después tenemos acá una anilina que es disustituida. ¿Ven? Para hacer la copulación acá necesitamos un medio ácido. Es una amina terciaria. Y la copulación se produce en posición para de ese grupo amino. ¿Ven? Acá entra el fenilazo en este caso. Este es de color amarillo, veamos los nombres. Acá el producto lo está tomando como que el principal es la anilina, que está disustituida, por eso dice NN-dimetil. En la posición para el fenilazo, P-fenilazo, anilina. La copulación con fenoles se realiza en medio moderadamente alcalino, mientras que las aminas en medio ligeramente ácido, que es lo que decíamos. Esto nos va a servir también, a ver, si acá lo veíamos, ¿qué dice acá? Colorantes. Los azocolorantes son compuestos intensamente coloreados, ¿sí? Decíamos que estos azocompuestos tenían color, pueden ser amarillos, naranjas, rojos, azules, verdes, pero el problema que tienen estos azocompuestos es que no son solubles en agua, entonces no son prácticos, digamos. Bueno, este azocompuesto nos indica que tiene un color amarillo, venía otro por acá, la introducción en ellos.
de un grupo sulfónico, como vemos acá, ven el ácido benzensulfónico, ¿se acuerdan este? No tiene efecto sobre el color sigue siendo el mismo del ácido compuesto, pero hace que esta molécula sea más soluble en agua. Entonces ya le da un valor más comercial, ¿ven? No, o sea, el hacer el agregado de este grupo sulfónico hace que sea soluble en agua y no nos afecta al color de ese ácido compuesto. En este caso, este sería el naranja de metilo. Bueno, estaba segura de que iba a haber algo. Vamos a volver acá a la copulación antes de seguir con lo demás. Está en la práctica entonces. Acá, cuando decíamos que el medio es ácido o básico, y eso es importante, porque supongamos que nosotros en este grupo activado tengamos un oxidrilo y tengamos en posición meta un grupo amino. Y nosotros necesitemos que la copulación se produzca en posición para respecto al oxidrilo. Bueno, vamos a hacer que el medio sea básico. Si hacemos que el medio sea ácido, la copulación, tenemos un oxidrilo, tenemos un grupo amino en el mismo anillo, la copulación se va a dar respecto al grupo amino si el medio es ácido. Entonces va a pasar que por ahí tengan dos grupos y van a decir, bueno, necesito tener tal producto, me tiene que quedar en posición para el amino, bueno, entonces el medio tiene que ser ácido. Entonces el medio es muy importante. Estas reacciones se suelen pedir bastante y se les pide siempre el medio porque afecta al producto. A ver acá qué nos dice. Algunos ejemplos de colorantes empleados en alimentos, por ejemplo la tartracina, que esta tenía color amarillo, que es todo este producto que tenemos acá a la derecha. Ven que acá tenemos este grupo sulfónico que está con sodio, pero viene el sulfónico, ¿ven? Tiene dos grupos sulfónicos. Decíamos que le incorporábamos eso al anillo para que sea soluble. Estos se utilizan en arroces, alimentos envasados, en caramelos. Y después tenemos acá otro, el amaranto, que tiene color rojo, pero esto fue prohibido por la Asociación de Alimentos y Medicamentos en 76 porque se observó que generaba tumores malignos. Y este era el compuesto, la molécula. Después tenemos las drogas sulfa, que constituye uno de los primeros bacteriostáticos conocidos. Estas drogas fueron muy importantes en la Segunda Guerra Mundial, que es donde se crearon, se empezaron a usar en realidad. Después se dejaron usar porque se les descubrió que tenía cierta toxicidad, y apareció la penicilina, otros antibióticos que empezaron a sustituirlos. Pero igualmente se han empezado a usar algunas de estas drogas sulfa. Hay cientos de compuestos que son sulfa, pero que hay unas 6 nomás que se pueden usar porque tienen un poder bacteriológico y porque su toxicidad es baja. Entonces se ha logrado ahí un equilibrio con algunas drogas sulfa. Entonces, acá dice, se desarrollan durante la Segunda Guerra Mundial y salvaron miles de vidas. Entonces, en la actualidad se las emplea, aunque en ciertos casos son reemplazados por los antibióticos, que es lo que decíamos. ¿Cómo se denominan químicamente? Amida del ácido sulfanílico. O sea, van a ser, ¿cuáles son las sulfas? Son las amida del ácido sulfanílico y otras relacionadas, ¿sí? Que tengan, ¿por qué? Porque no siempre el grupo alquilo es el mismo, varía el grupo alquilo, varía el grupo arilo. Nosotros estamos acá, tenemos el ácido P-aminobenzoico en el medio. Acá a la izquierda tenemos el ácido sulfanílico, que ¿qué es lo que es? El ácido P-aminobenzensulfónico. ¿Qué es lo que es la sulfanilamida? Es una amida del ácido sulfónico, ¿lo ven acá? En posición para que tenemos un grupo amino. Después tenemos algunas algunas aminas biológicamente activas, como el neurotransmisor, la dopamina, después algunos bioreguladores como la epinefrina, nefrina, vitaminas como la B3, la B6,
alcaloides, que ya vimos el otro día, la cocaína, la morfina, la nicotina. Los aminoácidos tienen grupos aminos, eso lo vamos a ver en el tema 12. Bueno, y acá tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, la dopamina, que tiene un grupo amino, la epinefrina, acá tenemos el L-triptófano, que es un aminoácido, acá tenemos la pipericina, bueno, todas estas aminas que vemos acá, las estructuras que son biológicamente activas. Bueno, muchas drogas de adicción son alcaloides. ¿Qué quiere decir que sean alcaloides? Son compuestos nitrogenados básicos derivados de plantas. Y a tener este grupo nitrógeno, que ya hemos visto que son básicos, y son derivados de las plantas, con marcada acción fisiológica. Por ejemplo, acá está la estructura de la cocaína, que ya la vimos el otro día, la nicotina, la mescalina, la morfina. Después tenemos la efedrina, que es la amina de origen vegetal, que es la precursora de la anfetamina. Y acá tenemos la anfetamina, que es un estimulante, un producto de síntesis. ¿Qué más nos dice? La anfetamina constituye una familia farmacológica de síntesis con estructura relacionada a la molécula de la anfetamina. Y después tenemos también el Benzedrex, que es un anticongestivo nasal, que como vemos también la efedrina es la precursora. Y acá tenemos algo de sustitución aromática electrofílica. ¿Qué quiere decir? Tenemos el anillo bencénico, que tiene un grupo amino, o sea, la anilina, y queremos hacer una sustitución electrofílica en el anillo. ¿Se acuerdan que el grupo amino era orientador orto y para, que es lo que nos está mostrando acá? Y acá va a pasar algo que es lo que decíamos. Cuando el grupo amino actúa en medio ácido, se protona. ¿Sí? Este grupo amino se protona, y era cuando teníamos el anilíneo. Y la sal de amonio resultante es desactivante orientadora a meta. Si tuviéramos acá nitrógeno, hidrógeno 3 con carga positiva, un dato es que ya no es activante, es desactivante y orientadora meta. Pero a lo que íbamos es que una característica importante de las aminas aromáticas es que son demasiado reactivas, que ya lo dijimos varias veces, y este producto genera productos polisustituidos, y en el caso de la nitración, oxidaciones. Acá veíamos el caso del bromo, que dijimos cuando teníamos el grupo amino en el anillo bencénico y queríamos bromar, se bromaba en todas las posiciones orto y para. Una estrategia importante en síntesis para que no se produzca esta bromación tan excesiva es hacer una artimaña de que este grupo amino pase a una cetamida. De esa manera sigue activando orto y para, pero es menos activante. Acá tenemos el grupo amino en presencia de un cloruro de ácido o de anhídrido acético, obtenemos una acetamida, ¿ven? Esto es una amida, ¿sí? Es con 2 carbonos, por eso decimos acetamida. Esta acetamida hace que siga siendo activante orto y para, pero es menos reactiva, entonces entra un solo bromo en posición orto y otro producto en posición para. Una vez, supongamos que queremos bromar y que entre un solo bromo y tenemos el grupo amino, bueno, lo hacemos pasar acá, que pase una amida, ingresa un bromo, supongamos en posición orto, después muy fácilmente volvemos al grupo amino en presencia de agua y ácido, o en una una base acuosa y calor. Para evitar la polisustitución, se protege el grupo amino convirtiéndolo en amida, y las amidas son menos básicas y menos activantes. Y ahí terminamos. Pensé que queda otra. Díganme si